Es el momento de encontrarnos con Luis Eduardo Meglioli. Siempre Luis es nuestro periodista investigador, analista y amplio conocedor en temas vinculados con la realidad y con el pasado. Así que bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Muy contento de estar de nuevo por aquí. Siempre, usted es hombre de la casa. Sí, por supuesto. Y nos pone en valor situaciones que tienen que ver con nuestra historia y que, por ejemplo, en el marco de estos recuerdos, ayer hablábamos de el Cordobazo. Claro, el Cordobazo que se desarrolló, comenzó el 29 y tuvo su epílogo, digamos así, muy duro, muy dramático, el 30, un día como hoy, que tiene un precedente que, si quieres, lo podemos decir rápidamente. Todo viene desde el golpe de junio de 1966, cuando cae Arturo Umberto Illia, ¿no es cierto? Ese golpe de Estado, bueno, fue realmente innecesario, como todos los golpes de Estado, pero hubo un concepto de que Illia era un hombre débil, que no sabía manejar realmente el país, etcétera, etcétera. Había sido elegido el 7 de julio de 1963, ¿no es cierto? Cordobés también él, ¿no? Cordobés, exacto, médico cordobés. Y en San Juan el gobernador era Leopoldo Bravo, ¿no es cierto?, que también había sido elegido en esa fecha, Bravo Catani. Y bueno, vino a San Juan, Illia, recuerdo, no lo recuerdo, pero sí, precisamente, pero sí, estuvo en San Juan visitando al gobernador, a los sanjuaninos, y tuvo gestos muy importantes para nuestra provincia. Pero después de muchos años, se analizó este injusto golpe, como todos los golpes son injustos, naturalmente los golpes de Estado, pero contra Illia no había motivos realmente urgentes para decir no, hay que cambiar o tiene que renunciar, etcétera, etcétera. Este golpe se produjo, ingresa Juan Carlos Onganía, un general que al principio parecía que iba a tener alguna idea distinta a quienes manejaron los golpes anteriores, sobre todo el de 1955, pero que terminó siendo más o menos lo mismo, con un ministro de Economía como Krieger Bacena, se llamaba así, que congeló los salarios, es decir, tomó medidas, eliminó lo que se llamaba el sábado inglés, es decir, tomó medidas muy dolorosas para los trabajadores. Y bueno, los cordobeses, vos sabés que siempre se adelantan a reaccionar, es una cosa histórica, y ellos mismos lo relacionan con su fundador, Jerónimo de Cabrera, ¿no es cierto?, que fundó Córdoba contra la voluntad del rey en ese momento. Y no porque España, que dominaba, ¿no es cierto?, era tiempos de la colonia, no quisiera fundar otra ciudad en semejante lugar tan privilegiado como es ese centro norte argentino, sino porque no habían llegado todavía las órdenes correspondientes por escrito para que, digamos, no tiene que fundar esta ciudad. Bueno, y así le pasó que lo fusilaron al así le fue. Pero hoy es muy querido por los cordobeses. Bueno, pero quiero decir que esa actitud del cordobés de reaccionar es muy típica. Bueno, y acá fue preponderante lo que sucedió, porque nació de los estudiantes en primer lugar, de esa ciudad cordobesa. Claro, a veces uno cree que nació de los gremios, de los trabajadores, sí, por el polo industrial que representa. No, también, Córdoba, también estaban, ¿no?, por supuesto, pero en primer lugar los estudiantes, los obreros y los sindicatos, ¿no es cierto?, que formaron esas filas enormes, esas marchas que seguramente ya vamos a ver. Ahí tenemos las imágenes del doctor. Acá está la primera imagen del Cordobazo, ¿no es cierto? Esa marcha que hasta ese momento parecía, no digo, sí, pacífica, porque nadie tenía no había bandera, ni armas, ni nada que se parezca, pero luego empezaron a producirse este tipo de reacciones y sobrepasó totalmente la cantidad de adherentes que tuvo, ¿no es cierto?, sobre todo estudiantes. Por eso te digo, porque claro, es una ciudad, la ciudad de Córdoba, de estudiantes por naturaleza, ¿no es cierto?, por las universidades. Bueno, ahí están sucediendo fotos donde vemos cómo cae Illia, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando anteriormente, las Fuerzas Armadas que hacen el gobierno. Bueno, y de ahí vino
Juan Carlos Onganía, ¿no es cierto? Bueno, es este gobierno precisamente ante el cual se reaccionaron los cordobeses aquel 29 y 30 de mayo de 1969, ¿no? Es decir, una demostración de que el pueblo puede reaccionar ante un gobierno ilegítimo como era el de las Fuerzas Armadas y sobre todo cuando ya se estaba viviendo épocas muy difíciles. ¿Por qué? Porque las cosas subían y bueno, como suele suceder, como ha sucedido tantas veces en nuestro país, pero en aquella ocasión se reaccionó. Todo subía y los salarios estaban congelados, ¿no es cierto? Ahora, cada vez que hubo un golpe militar, el papel principal lo adopta el ejército, ¿no? Sale. Sí, sí, el ejército. Y naturalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabemos que hay golpes cívico-militares, y como el del 70, como el del 76, que también la Iglesia, no sé si tuvo algo que ver, pero bueno, no ejerció ningún tipo de presión en contra. Pero no me tengo que olvidar aquí de un nombre que fue uno de los líderes finalmente del levantamiento cordobés, que fue Agustín Tosco, ¿no es cierto?, que fue detenido casi 2 años hasta que fue liberado y siguió luchando hasta que cae. Bueno, porque fíjate que el cordobazo fue el comienzo del final de Juan Carlos Onganía, ¿no es cierto?, de la caída de ese hombre que, bueno, quería quedarse eternamente, porque esos eran un poco sus planes. Vino a San Juan en una ocasión, hay una anécdota acá, y fíjate que la escuela 72, era el número 72, que queda que queda en la calle Libertador y Meglioli. Esa escuela era una escuela antigua, no solo antigua, sino que el edificio ya no tenía sentido de que siguiera existiendo, con muchas muy precario, etcétera, etcétera. Y los maestros salieron a la calle, cortaron la avenida Libertador para decirle a Onganía que necesitaban que le construyeran la escuela. Bueno, eso es una anécdota histórica en San Juan que está en los diarios de la época, ¿no es cierto?, de aquellos 3 años del gobierno de Onganía, que fue una visita a San Juan. Esto te lo cuento como anécdota nada más, pero bueno, se cumplió, por suerte, la escuela terminó llegando. Pero digamos que el gobierno terminó cayendo en 1969, como digo, asumió otro presidente como Levington, Roberto Levington, por poco tiempo, hasta que luego viene Lanusse, que termina convenciéndose que había que llamar a elecciones, como sucedió el 25 de mayo de 1973, ¿no es cierto? Esos periodos de alternancia, ¿no?, que hacen que tengamos todavía una democracia en pleno desarrollo, una democracia joven, porque si uno analiza el periodo final que deriva en Guerra de Malvinas y la caída de lo que ya sabemos, la Junta de Gobierno, ha permitido que la recuperación de la democracia represente también para todos el valor de integrarnos a una comunidad que necesita recuperar en las instituciones una mayor calidad, que por ahí no se ve. Claro, sí, por muchos errores que tenga la democracia, eso lo han dicho los grandes pensadores, sigue siendo lo mejor en un Estado, ¿no es cierto?, en un pueblo, porque bueno, porque tiene la posibilidad de elegir sus representantes cada tanto, ¿no es cierto?, un periodo determinado por la Constitución, rige la Constitución. Es decir, ¿qué pasaba con estos tiempos del cordobazo hace el 29 y 30 de mayo, tan fuerte que pasó a la historia de aquel 69? Que bueno, la Constitución estaba en el cajón del presidente, y no se consultaba para nada porque ellos mandaban, aquí mando yo. Y bueno, eso era lo que sucedía, nadie podía protestar. Mira, se está violando la Constitución, acá mando yo, y se terminó. Entonces, yo creo que fue el principio del fin de los golpes de Estado. Es decir, hombre, después vino el del 76, por supuesto, ¿no? Claro. Pero te quiero decir, por lo menos para llegar a la democracia que se llegó en 1973, que bueno, que fue una democracia muy corta, ¿no es cierto?, que
apenas superó los 3 años, entre el 73 y el 76, pero demostró que el pueblo, eso es lo que demostraron los cordobeses en aquel momento, que el pueblo que puede hacer algo, que puede reaccionar, como tantas veces ha pasado, y que puede ser protagonista del presente y del futuro inmediato de su país, ¿no? Exactamente, sobre todo cuando subyacen, digamos, sobrevuelan, más allá de esto que es histórico, el concepto de tener instituciones firmes, sólidas, claro, con argumentos, confiar en la justicia, que no pasen estos episodios que hemos estado viendo, que son recurrentes, el avasallamiento de las instituciones, que el ejército y las Fuerzas Armadas ocupan el lugar que corresponda. Ayer esperábamos todo, la gente estaba confundida, creía que volvía al servicio militar obligatorio, sí, después de los anuncios de Adorni, ¿no? Sí, justamente en el día del ejército. Sí. Y de ahí que tengamos fuerzas profesionalizadas para la misión que tienen y que lo demás constituya un trabajo de apego a la Constitución. Sí, y además y voluntario de parte de los jóvenes que quieran, en caso de que se ponga en marcha esto, que quiera, claro, va, que no. Pero, como digo, este 29 y 30 de mayo hace que, o provoca que recordemos todo eso y que le demos un gran valor a los estudiantes de aquel tiempo, y ha quedado marcado finalmente el hecho histórico por Agustín Tocco, como te decía, el máximo dirigente, que en el día de hoy vuelve a ser homenajeado, ¿no es cierto? Ayer y hoy hay distintos actos en Córdoba para recordar a este hombre que, bueno, terminó siendo el líder, pero que tuvo entre la masa, fundamentalmente, no solo obreros, sino estudiantes de todo el país, porque claro, en Córdoba viajan estudiantes. Por algo es la docta, ¿no? Por algo es la docta, efectivamente. Esa provincia a la que Sarmiento le ayudó mucho, porque creó el Observatorio Astronómico, porque creó el Museo de Ciencia, porque viajó, estuvo un mes allí cuando fue presidente, digo, y bueno, a pesar de que tuvo él, no quiero volver a Sarmiento, pero tuvo su parte negativa cuando era joven, porque pensó ir a estudiar sacerdote allá, pero no lo recibieron, no salió bien. Ah, mira qué curioso. Todas esas cosas vinculadas a Córdoba son importantes muchas veces recordarlas, porque bueno, es una provincia reaccionaria, ¿no es cierto?, por naturaleza ante las injusticias, y este ejemplo que damos hoy es uno de los más claros de la historia, ¿no? Efectivamente, sí, poner en valor también ese espíritu que identifica a una región que durante mucho tiempo fue la capital, porque hay que decirlo así, la ciudad mediterránea, la provincia mediterránea, pero la capital para tomar en cuenta las distancias, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la enseñanza, la educación, la industria, las principales fábricas en algún momento estuvieron precisamente, y más de uno pensó en trasladar la capital justamente del país a se llegó a pensar, ¿no? Y te digo que finalmente hay que decir que la democracia está establecida y que no hay ninguna posibilidad de que se viole la Constitución, eso es importante, y que bueno, los golpes de Estado pasaron, eso es muy importante, pero que del pueblo, como sucedió ese 29 y 30 de mayo de 1969, del pueblo surgió la idea de volver a la democracia, ¿no? Muchas gracias, Luis. No, por favor. ¿Vas al jubileo, Luis, este fin de semana? Estamos invitados. Sí, voy a estar ahí. A la Iglesia Catedral, todos los comunicadores sociales y periodistas y medios, lo ponemos en valor, porque el próximo domingo a partir de las 9:30 habrá una jornada de reflexión que nos involucra también a los que estamos de este lado. Y a una semana del Día del Periodista. A una semana de todos los festejos que vendrán posteriormente. ¿Estás Exacto. participando en el concurso del Día del Periodista? No, esta vez no. Este año no. Bien. Este año no. Muchas gracias, Luis.